El siguiente evento, que es una mesa redonda que tenemos, que hasta ahora no lo habíamos abordado desde las mesas redondas, que es parte del conocimiento, pero si ayer estábamos trabajando en el conocimiento desde la base, desde los grupos locales que están conservando y poniendo en valor la biodiversidad cultivada, hoy lo vamos a hacer desde el mundo académico, ¿eh? Aunque un mundo académico cercano, no es un mundo académico alejado. No porque sea académico significa que tenga que ser fuera del ámbito en el que nosotros nos movemos, ¿no? Que afortunadamente tenemos a personas que trabajan dentro de la universidad o dentro de instituciones de investigación, como también Angelina ayer nos hizo ver, que hacen cosas que están directamente relacionadas. Y como ya llevamos esta tónica, pues ya os digo que vamos a tratar diversos aspectos muy interesantes, diferentes además, y algunos de ellos muy novedosos. En concreto, la primera charla que nos la va a dar Raquel Ajates, nos va a hablar de algo que está ahora mismo en pleno desarrollo, que es el concepto de semillas libres, que no os voy a contar más, para eso estáis aquí y nos lo va a contar, pero es algo que hasta ahora pues prácticamente no se había venido trabajando, ¿no? Es un concepto, una idea muy interesante que tiene que ver con las semillas y con la propiedad intelectual, básicamente. Después está también Josemi. Con Josemi llevamos muchos años de colaboración porque él es agricultor, además, y desde hace 3, 4 años, ¿cuánto tiempo llevas en el proyecto? 2 años, ¿no? Menos. 2 años y medio, está trabajando en un proyecto con la Universidad de Granada. Un proyecto muy interesante, financiado por los fondos LIFE de la Unión Europea y que están recuperando la biodiversidad cultivada de una zona tan sensible y tan importante como es la Alpujarra Granadina. Entonces, están haciendo una labor muy interesante y además la están haciendo de una forma integral, abordando tanto el conocimiento como el material vegetal, las semillas, y implican tanto a las personas como al entorno de cultivo, y eso nos lo va a contar él. Y ahí había otra ponente invitada, que es Mireia Corel, de la Universidad de Sevilla, que no ha podido venir finalmente y que nos iba a hablar de su experiencia, en este caso como formadora, porque ella es profesora de la Escuela de Agrónomos de aquí de Sevilla y da en el curso de cultivos herbáceos, lo está dando sobre la descripción y caracterización de variedades locales, y las variedades locales además que está usando para que los alumnos trabajen durante todo el curso. No es que forme parte de la asignatura, es que es la asignatura, el caracterizar y el describir las variedades. Son variedades que tenemos un acuerdo entre la Red Andaluza de Semillas y la Escuela de Agrónomos, y son variedades nuestras del banco de semillas las que están describiendo y caracterizando, con lo cual nos hacemos un favor mutuo. Nosotros aportamos el material vegetal para la asignatura y las fichas de descripción, porque además una parte interesante de este proyecto, ya os lo contaré yo luego, ya que no está Mireia, es que las fichas que estamos utilizando son las desarrolladas por los agricultores. A lo mejor lo tengo que acercar un poco más, sí. Bueno, pues nada, agradecimientos, si no se me había escuchado. Y bueno, que era un poco en formato mesa redonda, por lo tanto no he traído presentación tal cual del proyecto que tenemos. Yo os lo cuento más o menos y va muy relacionado tanto con lo que ha hablado Esther, con lo que va a hablar Juanjo, que es un poco la problemática que tenemos de las semillas. En la realización de este proyecto, en la ejecución, pues nos hemos dado cuenta de muchas de esas problemáticas que se tienen ahí en el aire y que luego pues realmente afectan a las personas que trabajan, que viven en el campo, que cultivan las semillas. Pues todo este problema de los copyrights, de las patentes. Hay agricultores profesionales que necesitan tener sobre todo si son ecológicos, en sus cuadernos de campo qué semillas están usando, de qué variedad es y de dónde viene. Cuando tú le proporcionas una semilla que la hemos rescatado de un hortelano mayor que la tenía por ahí guardada, pues claro, tiene un problema porque no le permiten cultivarla de manera sencilla. Entonces ahí hemos tenido que lidiar un poco con las certificadoras, con los viveros, porque, bueno, ahora lo cuento un poco, pero bueno, esto digamos que es un pequeño adelanto.
porque una de las cosas que hemos hecho ha sido multiplicar semillas a una escala, no a una escala gigante, pero sí a una escala, digamos, casi profesional, de manera que se han producido varios miles de plantas de forma que se intente cultivar no simplemente que las personas las tengan en pequeños huertos, sino que incluso agricultores profesionales puedan cultivar estas variedades, porque creemos que es al final la manera de que se conserven, porque que las tengamos X, 10, 15, 20 personas, que nos encanta esto, que nos vemos en todas las ferias y que ya nos conocemos todos en nuestro huerto, pues está muy bien. Pero la idea es que haya agricultores profesionales que puedan vivir de esas variedades locales, porque creemos que ofrecen ciertas ventajas respecto a las convencionales que les pueden permitir incorporarse en los mercados. Quizás no en los mercados convencionales, pero sí en mercados alternativos y en otros mercados que tienen una cabida muy buena de estas variedades. ¿Qué ocurre? Nos encontramos las trabas administrativas, como esto creo yo viene un poco a paliar lo del código abierto y ahora lo que hablará él también de las descripciones, porque se necesitan descripciones. Y bueno, nosotros en nuestro caso os comento que hemos multiplicado semillas de variedades locales que teníamos muestras muy pequeñas para repartir a todo el que quisiera, pero teníamos un grupo de agricultores profesionales que necesitaban esa semilla. ¿Qué pasa? Necesito una factura del semillero que me diga que esto es ecológico y que aparezca cuando me venga la certificadora esto. Pues lo hemos conseguido, ha costado, pero lo hemos conseguido. Y yo me he encontrado técnicos de la Junta, compañeros de la delegación de Granada, que me han dicho, sabes que lo que estás haciendo es totalmente ilegal, pero bueno, os felicitamos porque alguien tiene que hacerlo. Bueno, no es totalmente ilegal, pero sí que nos estamos saltando ciertas trabas burocráticas que ante un problema gordo, si nos pusiéramos muy estrictos, pues no es del todo legal lo que se hace, porque no se están siguiendo los protocolos que se establecen, pero claro, si nos esperamos a que alguien lo haga, pues no lo hace nadie. Entonces alguien tiene que decir, pues lo hago yo. Entonces, bueno, ahora os cuento un poco el proyecto. Aquí está así, digamos, una especie de preámbulo, pero bueno, en realidad ya he dicho bastante de lo que quería decir, con lo cual no me repetiré mucho. Bueno, el proyecto está centrado en recuperación de variedades locales. Se eligió una zona montañosa porque va englobado en un proyecto europeo que se llama Smart Eco Mountains, que a nivel europeo. En áreas montañosas de toda Europa, pues bueno, se eligen ciertas zonas donde hay diversidad en riesgo. Este proyecto contempla biodiversidad tanto de microvertebrados de las lagunas de alta montaña, de flora, fauna, especies endémicas en peligro de extinción, y un pequeño subapartado de este proyecto pues era el tema de la biodiversidad cultivada, de las variedades locales. Y bueno, se habían hecho trabajos previos de este tipo de biodiversidad. La Alpujarra, bueno, en las zonas montañosas en general, pues son bastante ricas en la conservación de estos recursos fitogenéticos, puesto que históricamente pues, han tenido un aislamiento, ¿no? con otras zonas geográficas, y bueno, hay una agricultura de montaña un poco peculiar y hay zonas pues, donde se tiende a conservar mejor estos recursos, que al fin y al cabo es cuestión de tiempo, porque están en manos de personas mayores y a la vuelta de los años pues van desapareciendo. Tuvimos ocasión de hacer otro estudio hace 15 años, que lo hice yo también, por eso me han contratado esta vez, pues no por otra cosa, porque ya conocía un poco la Alpujarra y conocía personas que cultivaban allí. Y bueno, hemos revisitado a personas que nos dieron semillas en aquellos años y muchos de ellos ya no están. Están los hijos o los nietos y ya habían perdido totalmente la semilla de su padre o de su abuelo. Entonces, como estas semillas se habían conservado en una cámara frigorífica, en un congelador, la hemos sacado del congelador, no sabíamos si iban a germinar o no, pero afortunadamente estaban bien conservadas y han germinado y se les ha podido devolver sus propias semillas a los que la cultivaban o a sus descendientes, porque en muchos casos ya no están. Había algunos que en aquellos tiempos tenían 60 años, ahora tienen 85, todavía están vivos y hemos podido devolverle sus habichuelas porque habían llegado los jabalíes, le habían destrozado y la habían perdido. Claro, yo le preguntaba a Antonio, ¿y las habichuelas estas? Pues las he perdido. Digo, ¿no podía pedírselas a alguien? Dice, pues no, porque ya nadie las tiene. Digo, pues mira qué casualidad que las tenemos aquí, se las enseñé y se las pude devolver. Pues son cosas muy interesantes. Entonces, este proyecto, pues bueno, lo estaba contando que era buscar gente que aún conservara esas semillas, intentar visitar a la gente que visitamos hace 15 años y recopilar tanto las semillas como los conocimientos asociados que llevan. Porque como ha comentado la compañera, antes estaba hablando con ella, ahora estamos intentando escribir un catálogo de variedades. Venga, el rábano.
Hay un rábano normal y otro que es el rábano largo. Pues yo he cultivado los dos en la finca. Bueno, los dos, tenemos 20 accesiones, que hemos cultivado dos, pero no se sabe si hubiéramos cultivado las 20 que sale de ahí. Por eso es muy importante. En este caso hemos introducido una variable más, que es una finca de cultivo experimental, donde cultivamos esas semillas que hemos recogido, bien las que se recogieron hace 15 años o bien las que se han recogido ahora, algunas de ellas de personas mayores. Y claro, al cultivarlas, pues lo primero es que sabemos que sale de ahí, porque a veces pues, poner rábano, y a veces me ha pasado poner remolacha y han salido acelgas. Pues eso, cuando yo devuelva la semilla a la gente que la va a cultivar, si yo le digo que es remolacha, pues qué menos que sea una remolacha, ¿no? Por lo menos, ya que sea más decente o menos, pero que sea remolacha como mínimo, ¿no? Entonces esas cosas, por eso hemos visto muy interesante lo de la finca experimental, porque también nos ayuda a describirla, como ahora comentará él, que es una de las cosas que también tendríamos que protocolizar un poco, intentar seguir unos patrones porque es complicado. Y lo de describir el catálogo, pues lo que os estaba contando del rábano, tenemos el rábano largo y el otro rábano que no era largo. Pues yo cultivo los dos y el que no era largo es más largo que el largo y más grueso, además es así de ancho. Deberían haberle puesto rábano gigante o haberle puesto otra cosa, pero entonces, claro, es un poco pues lo que es la diversidad, la poca homogeneidad que existe en las variedades locales, no solo en el ADN, que ya por sí es heterogéneo, sino también en las denominaciones que le da la gente. Porque ese hombre que le llama rábano, pues el rábano que ha tenido toda la vida le llama solo rábano. Y no se le ocurrió ponerle el apelativo de rábano gigante, que es lo que tenía que haberle puesto. Entonces, pues bueno, digamos que la dinámica del trabajo era recoger semillas, información de los agricultores, multiplicarlas en la finca experimental, también con un grupo de agricultores, digamos, profesionales o, digamos, agricultores rigurosos, ¿no? Que se les puede dar una semilla confiando en lo que nos devuelvan va a ser parecido a lo que se entregó, porque a veces nos ha pasado que hemos entregado semillas y luego lo que se nos ha devuelto, pues no se parecía mucho a lo que se le había entregado. Entonces, tienen que ser un grupo de agricultores, digamos, que tengas confianza. Y luego de esas muestras, porque claro, cuando las muestras recogemos, pues qué muestras ya estáis viendo aquí en los intercambios. Te llevas un puñadillo de semillas, pues si son tomates, como mucho te está llevando 50 o 100 semillas, y si son habichuelas o maíz, pues te está llevando 10 o 12 granos. Eso es insuficiente si queremos que se vuelva a cultivar a una escala razonable. Entonces, es muy necesario el paso este de la multiplicación. Y si la multiplicación se hace en un espacio donde se controla, donde se puede tomar datos, donde se puede investigar, digamos, sin la presión de tener que producir para vender, porque llevamos 15 años trabajando en estas cosas y otras veces teníamos esa presión de que necesitábamos tener una rentabilidad económica también. Pues bueno, todas esas cosas influyen. Entonces, la dinámica es recoger semillas, multiplicarlas, obtener información tanto del cultivo como de la variedad y devolverlas a agricultoras, a personas que quieran cultivarlas, sabiendo lo que se les está devolviendo. Entonces, el primer año pudimos repartir unas cuantas plantas, pero sin saber lo que era, pues ponías tomate, huevo toro y te salía otro tomate que no era huevo toro, claro, no, porque las semillas, pues lo que estábamos hablando. El segundo año conseguimos hacer un reparto de unas 25.000 plantas de tomate y pimiento y berenjena y otras 5.000 de diferentes clases de habichuelas, que ya la habíamos multiplicado nosotros. La multiplicación parece que no, pero es un trabajo muy agradecido, porque con pocas plantas, yo de habichuela, por ejemplo, poníamos 20 o 25 plantas de cada una y se cogen unos 2 kilos. Con 2 kilos de habichuela, para hacerte un potaje, pues no hay mucho, pero para semillas hay bastante. Y con 2 kilos, vamos, tenemos cuantificado cuántas semillas se recogen de cada variedad de las que se pone. Eso es súper interesante a la hora de abordar proyectos de reintroducción, por decirlo así. ¿Cuántas plantas necesito de tal cosa para tener una población, digamos, que sea viable genéticamente y que sea exportable? Si a un agricultor le quiero dar 1.000 plantas de pepino, para que, bueno, a uno o a dos, ¿no? O a tres, para que hagan una experiencia de comercialización que digamos que pueda ser real, ¿no? Que no sea que cultivo 10 pepinos y a ver quién me los compra. Entonces, pues un poco, esa ha sido un poco la dinámica del trabajo. Bueno, se han hecho análisis de mercado, se ha ido a tiendas donde se pueden vender estos productos, con la idea de eso, de buscarle también la comercialización. Y bueno, se ha hecho un recetario de la información que se cogía de las personas, pues hemos conseguido hacer un libro de recetas que ya está publicado en la web. Esto se llama Variedad Local Alpujarra. Hay un Facebook, hay un
unas páginas web que de ahí hay unos enlaces que os podéis descargar el libro de recetas, que ya está. Se va a editar en papel dentro de poco, está en imprenta, pero de momento está la versión digital, que está chulo. Luego, otra cosa de los resultados que se han obtenido pues ha sido un banco de semillas. Un banco de semillas locales que se ha ubicado en uno de los pueblos de la Alpujarra, concretamente en Cádiz, y que va a haber un grupo de personas que van a seguir con esa labor de seguir para adelante con el banco de semillas, un poco con las indicaciones que les vamos dando de tener en cuenta cómo mantener el banco de semillas, cómo las personas que vayan a devolver semillas al banco, qué cuidados tienen que tener para que esas semillas no se hibriden con otras. En fin, que hay un banco de semillas al cual le hemos facilitado semillas ya multiplicadas, estandarizadas, que sabemos que lo que se está dándose es lo que se dice. Y aparte tenemos un banco de semillas de conservación. Digamos que estas serían unas copias de seguridad que van a ir también en congeladores para más largo plazo. Por si ocurre cualquier catástrofe, pues siempre hay mano de echar mano. O sea, siempre se puede echar mano de ella y volver a multiplicarla. Pero la idea no es que estén guardadas en un congelador 15 años, como pasó con el primer proyecto, y esperemos que no pase con este, sino que sean bancos de semillas vivos y que se estén cultivando tanto en el banco local de Cádiz como en otro pequeño reservorio que hemos dejado de semillas en la finca experimental. Y seguir cultivando tanto estas que ya hemos empezado a multiplicar como otras, porque tenemos unas 500 muestras, pues de las cuales en la finca podemos poner pues, 20, 30, 40, pero no puedes poner todas. Entonces se necesita mucho tiempo, para lo cual también es muy interesante la ayuda de agricultores, digamos, responsables que nos ayuden a multiplicar y a caracterizar las variedades, porque otra de las cosas es lo del catálogo que os estaba comentando. Yo me pongo a escribir lo del rábano o lo del otro y veo que hay una falta de información terrible. No tenemos en realidad conocimientos profundos sobre las variedades locales y es muy necesario, porque entre otras cosas tenemos ahí el futuro, ¿no? de la humanidad al margen de las semillas que tienen las grandes transnacionales. Bueno, otra de las cosas que os estoy contando un poco ya los resultados del proyecto es una base de datos. Todos esos datos se han metido en una base de datos que ahora van estandarizadas. La nuestra concretamente va en un repositorio que se llama GBIF. Ya se ha ido la compañera, pero ella nos podría haber explicado más cómo va eso. La del Centro de Recursos Fitogenéticos del Ministerio está en ese repositorio también. Es sobre biodiversidad. Esas bases de datos, GBIF, son sobre cualquier cosa de biodiversidad que hay, tanto animales como plantas como insectos, y digamos que ahí se estandarizan y se meten en un formato que se llama Darwin Core, que yo todo eso me sonaba chino hace 15 días, ahora estoy aprendiendo porque no me queda otra, que tengo que meter los datos, pero eso quizás la compañera nos podía haber explicado un poco mejor, y supongo que es que todas esas bases de datos pues estén estandarizadas, se puedan consultar en cualquier lugar del mundo y creo que tienen mucha utilidad el hecho de que se utilicen esos formatos estándar. Nosotros cuando no teníamos, esto no existía, pues yo intentábamos compartir con la red andaluza pues las tablas que hacíamos con ERCES que tuvieran los mismos campos para que pudiéramos comparar las bases de datos unas con otras. Y esto pues ya es un paso más. El catálogo que estamos haciéndolo se va a publicar online dentro de, espero de que un mes o por ahí. Y en versión papel creo que no, porque es extensísimo y es exagerado. Solo de las brasicáceas tenemos 30 páginas por ahí y son de las familias que menos hay. O sea que, pero va a estar muy chulo, creo. Los análisis que se han hecho de los mercados intentando introducir las variedades locales, pues nos hemos dado cuenta que en los mercados convencionales es complicado. Hemos ido a Mercagranada, hemos ido a esto, es complicado, pero sí que en mercados alternativos como yo que sé, el Ecomercado de Granada, tiendas alternativas, pues ahí sí que tienen buena acogida en los mercados locales. Tenemos algunos agricultores profesionales que este año, pese a que ha sido muy malo de hortalizas, algunos de ellos por sus condiciones climáticas y tal se les ha dado bien y han tenido unas ventas espectaculares y los venden, están encantados y están deseando que el año que viene, si siguiéramos con el proyecto, recoger todas las variedades que le demos. Hemos encontrado algunos pimientos muy curiosos que allí les llaman cola de ratón o ratones, que también le dicen ajíes, que luego hemos descubierto que venía de la palabra ají, pero como la J no se pronuncia, pues le dicen ajíes. Y resulta que hay incluso otra especie botánica, no es ni Capsicum annum, sino que es Capsicum bacatum, y tiene unas diferencias botánicas muy diferentes. Esto lo hemos descubierto gracias a que se está trabajando con botánicos, si no es muy difícil de descubrir. Pero una vez que te das cuenta de los detalles diferentes, es muy fácil de distinguir.
Y es muy curioso porque hemos consultado las bases de datos del Centro de Recursos Fitogenéticos de Madrid y no hay esos pimientos aíces o ají en ningún otro sitio de la península ibérica, solo estaban en la Alpujarra. Todas las accesiones que había con esos nombres eran solo de la Alpujarra, con lo cual es muy curioso. Y es un pimientillo muy curioso, muy bonito, produce mucho, pica pero no pica mucho, y se puede meter en vinagre, se puede freír, y queremos que es muy versátil. Y está, en fin, lo que quiero decir con esto es que nos encontramos pequeñas joyas, tanto botánicas como culinarias, que creo que que merece la pena apostar por ellas, ponerlas en valor y que se cultiven y que un agricultor medio, incluso profesional, no estamos hablando de escalas globales, pero sí de escalas comarcales, de escalas que creemos que pueden funcionar y que creemos que hay que apostar por ellas. Y bueno, yo creo que de momento ya está. Como es formato mesa redonda, pues continuamos con esto. En fin. Bueno, la finca experimental es de la Diputación de Granada, porque dentro de los partícipes del proyecto, que tendría que haber traído por lo menos que salieran los logotipos ahí, pues uno de los participantes han salido, menos mal. Pues muchas gracias, porque si no me van a regañar. Sí, precisamente la feria del año pasado la hicimos en Cádiz, que es donde se ha ubicado el banco de semillas este que os estaba hablando. Diputación de Granada es uno de los participantes del proyecto y aportaba algunos recursos, pero una de las cosas que tiene es una finca que tiene de experimentación muy buena. En Granada, pero está en la zona norte. Está pegando a las sierras de Segura, que está en Huáscar, limita con la provincia de Jaén y Murcia. Lo ideal sabemos que es que hubiera estado en la Alpujarra, puesto que están multiplicando de semillas de allí, pero la finca está en un área montañosa, está a unos 1.300 metros y una zona bastante interior que es muy buen clima para el tema de las semillas. Entonces creemos que es una finca donde se pueden multiplicar semillas de cualquier sitio, porque las fincas costeras sí tienen el problemática de que el clima de costa pues no es el clima de montaña. Es un clima de montaña, es un clima que está bien y sirve, además la idea es que las semillas vuelvan a la Alpujarra lo antes posible, no que las cultivemos en Huesca durante 50 años, ¿no? Entonces, para un año de multiplicación está bien. Y por eso que la finca está bien acondicionada, que tiene... Y en la Alpujarra no teníamos una finca pública con esas características. Los ayuntamientos te decían, bueno, yo tengo ahí bancales, puedes usarlos, pero claro, no está vallado, ahora te entran los jabalíes, ¿qué pasa? Entonces, por eso se decidió usar esa finca, que se llama la Finca Los Morales, que es de la Diputación de Granada. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece, cuento yo muy brevemente lo que iba a hablar Mireia, si hubiese estado aquí, con el acuerdo que tenemos con la Escuela de Agrónomos, y hacemos un turno de preguntas ya y terminamos esta parte. Bueno, como bien decía Josemi, una de las tareas pendientes, o de las grandes tareas pendientes que tenemos las personas que estamos trabajando con semillas y que tenemos bancos comunitarios, es el conocimiento asociado a la semilla y a las variedades, porque tenemos muchas semillas, muchas veces, cientos de variedades, y sin embargo, conocimiento que ¿qué planta da esa semilla? O sea, estoy hablando de las cosas más básicas, ¿no? Te pregunta alguien, bueno, ¿y si siembro esto, qué va a salir de aquí? Pues por hablar de nosotros, de las 600 y pico variedades que tenemos, son unas decenas las que podemos decir o tener una foto. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Algunas que he puesto del ensayo que se está haciendo en la Escuela de Agrónomos, ¿no? Entonces, el ensayo del año pasado. Entonces, uno de los problemas que tenemos que resolver es cómo recuperamos ese conocimiento. Lo suyo sería ir a hablar con la gente que conoce la variedad en su sitio original y que nos lo cuente, pero eso es muy complicado y en algunas veces ya imposible, porque ya esas personas ni siquiera están, ¿no? Y lo más inmediato, pero que también es complicado, es llevarlas al campo y caracterizarlas. Y eso es lo que estamos haciendo con la Escuela de Agrónomos, que no es un trabajo nuevo, porque nosotros desde la Red Andaluza hace ya muchos años empezamos un trabajo, una línea que nosotros la llamábamos agricultores investigadores, en la que con gente que estaba en el campo empezamos a desarrollar protocolos de descripción, porque los protocolos que existían hasta ese momento, publicados,
lógicamente, eran protocolos que estaban, digamos, destinados a instituciones académicas de conservación de las variedades. Y eran protocolos, por un lado, muy engorrosos, muy largos, con muchas características, y por otro lado, que en muchos casos tenían información que para conseguirla no era fácil para alguien que no tiene unas instalaciones de laboratorio, porque tenían características genómicas, características proteicas, características de muchos tipos, y por otro lado, además, tampoco eran útiles para la finalidad que tenemos en un banco local de semillas. Es decir, puede ser útil cuando tú tienes una colección de 1 millón de accesiones en un banco oficial de semillas y las tienes que congelar durante muchos años, pues puede ser interesante ese tipo de protocolos. Para la gente que tenemos que intercambiar semillas, no. Nos hacen falta otras características muchas más sencillas, pero también mucho más útiles. Entonces empezamos a trabajar con agricultores mayores, sobre todo, de la Sierra de Cádiz, la mayoría, con los que la mayoría de las especies hortícolas desarrollamos una serie de fichas de caracterización que cumplían unos requisitos básicos que tenían que ser sencillas, en el sentido de que toda la información que figurase la puede obtener cualquier persona que tenga simplemente por observación directa o teniendo unas herramientas muy básicas, un peso o una cinta métrica o cosas así muy básicas, no hace falta complicarse la vida. Entonces, con esto se desarrollaron fichas con descriptores los mínimos necesarios para diferenciar la variedad que tenemos en los bancos. Pueden ser 10, pueden ser 12 características, pueden ser 15, 16. Por ejemplo, en tomates hay más porque tenemos muchos tomates. Entonces, para diferenciar 60, 70 variedades de tomate, necesitamos como mínimo 10, 12, 15 o 20 descriptores en algunos casos. En otros casos, que son especies que tienen menos diversidad, hacen falta menos descriptores. En cualquier caso, también tiene la utilidad de que esos descriptores te dicen parte del uso de la planta. Por ejemplo, pues si son plantas de hojas, si te está hablando del tamaño de la hoja, o en este caso que hay muchas acelgas, por ejemplo, de la anchura de la penca o del color, pues ya te está dando una idea si la vas a consumir, ¿no? Y también, por ejemplo, del ciclo de vida de la planta, muchas cosas. En concreto, para ir acabando, simplemente lo que estamos haciendo con la Escuela de Agrónomos es el mismo trabajo que hemos hecho con los agricultores durante estos años con los agricultores e investigadores, es decir, pasarle esas fichas de descripción con esas características y que en este caso los alumnos y las alumnas de la Escuela de Agrónomos, en la asignatura de cultivos herbáceos, están utilizando esas fichas, que para nosotros es lo interesante, o sea que son fichas que son, es al revés, como se hace habitualmente. Normalmente el mundo académico crea las cosas y lo transfiere a los agricultores. Aquí es al revés, aquí son los agricultores los que han creado eso y se lo hemos transferido al mundo académico que lo está utilizando en la formación, en este caso de los futuros agrónomos, y nos están devolviendo esa información que nosotros estamos incorporando a nuestro banco local de semillas, con lo cual de algunas de estas variedades, ya además de tener las semillas, tenemos fotos y tenemos unas características básicas que cualquier persona que las vaya a sembrar, pues ya de antemano tiene un conocimiento importante sobre qué se va a encontrar normalmente en este lote de semillas. Llevamos 3 cursos, ahora se acaba de sembrar el tercer año, o sea, porque va a concurso académico, lógicamente, y esto también implica que las variedades que estamos describiendo, pues son variedades que coinciden su ciclo de cultivo con el curso académico, por eso son la inmensa mayoría de ellas de hoja o de raíz, ¿no? En caso de rábanos, de zanahorias o de que se adaptan al ciclo otoño-invierno y que semillan antes de terminar el curso para que coincida, puedan seguir el ciclo completo y después ya terminan la asignatura extrayendo las semillas y nos la dan para incorporarlas al banco de semillas, ¿no? De hecho, aquí hemos traído para regalar algunas de estas variedades porque ya ahora tenemos muchas semillas, con lo cual podemos regalarlas sin pedir nada a cambio gracias a que se están metiendo en este tipo de ensayos. Y bueno, nada más, era solo contaros esta parte de la experiencia nuestra y ahora si queréis, pues sí abrimos un turno de preguntas. Lo que sí quería decir antes de terminar, pero no en mi caso, en el caso del trabajo que están haciendo en la Universidad de Granada con el proyecto este, creo que es muy importante porque yo creo que académicamente, de los que yo conozco, llevamos ya muchos años y mucho tiempo, creo que por primera vez desde una institución académica se ha abordado de forma integral la cuestión de la recuperación y puesta en valor de la biodiversidad en un lugar. Y integralmente,
es lo que ha contado José Miguel, que lo ha contado de forma muy reducida, pero es muy importante porque no solo es la recuperación de la semilla y la descripción de la semilla, que lo están haciendo tanto en la finca experimental como con agricultores, sino su consumo, hacen recetario, su puesta en valor y cosas muy importantes también que se hacen, que las están haciendo, ¿no? Habéis hecho catas, ¿no?, con la gente para que las pruebe, y es una parte muy importante, que es que esas variedades, esas semillas, la gente nueva de los pueblos, de sus pueblos de origen, ha perdido el contacto con ese producto y por lo tanto tú ahora tienes que volver a refamiliarizar a esas personas con ese patrimonio, que es su patrimonio, ¿eh? Estamos hablando, claro, en algunos casos de oída, ¿no? O han oído hablar a sus padres o a sus abuelos de tal tomate o tal variedad. Entonces, eso se está haciendo en ese proyecto. Entonces, creo que es un trabajo muy bonito, muy interesante, muy importante. Creo que es pionero, básicamente. Entonces, las conclusiones, sobre todo de las dificultades, van a ser importantes. Y la pena de este tipo de proyectos es que son a muy corto plazo, porque estas cosas necesitan mucho tiempo para que realmente eso se asiente otra vez en el territorio, forme parte de la vida de los pueblos, incluso haya gente que pueda volver a vivir de esa variedad, que sería lo suyo, tanto en el cultivo, en la producción, en la comercialización e incluso en la restauración, ¿no? Gente que prepare, que haga pan con trigos locales, que prepare alimentos con variedades locales. Todo eso necesitaría mucho más tiempo, pero bueno, el proyecto creo que es un proyecto que lo único que se queda corto no es en cómo se está trabajando, sino en la fase temporal, que desafortunadamente no tiene el tiempo que tiene. Pero creo que es muy interesante y ahora con las preguntas pues seguro que tendremos ocasión de conocer más detalles. Si queréis, abrimos un turno de preguntas. Si queréis preguntar algo más sobre todo de la experiencia en la Alpujarra. ¿No queréis ninguna preguntita? Bueno, ahora vamos a dar por terminado esto y vamos a pasar a... ¿Hay concurso de platos? Sí, ¿no? Yo creo que hay gente que ha traído, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al último acto que tenemos programado. ¿Tú querías preguntar? Ah. Sí, está en online, está ya, y está en imprenta. Para dentro de poco estará en papel también. Pues el libro se llama Huerto y Guiso, pero creo que tendréis que poner quizás variedad local Alpujarra, porque han colgado el enlace donde te lo puedes descargar. Está ahí. Sí. Y bueno, tiene unas ilustraciones hechas así como en acuarela de variedades locales, que la ha hecho una artista. Y bueno, gráficamente está muy bien. Y ahí convocamos, para hacer el libro, convocamos una reunión, bueno, hemos convocado varias, pero pues de mujeres, porque son al final las que saben de todas estas cosas, y grabábamos las recetas. Ellas explicaban cómo lo iban haciendo, lo grabábamos y luego lo se transcribía y sí se ha hecho parte del libro. Entonces, aparte de, digamos que está un poco buscando el conocimiento tradicional. Y ahí nos hemos dado cuenta de una de las cosas que apuntaba aquí Juanjo, que es que, por ejemplo, el trigo, hay un potaje de trigo y le preguntaba, bueno, ¿y qué variedad de trigo se usa? Y pese a que para que eran mujeres mayores, no sé muy bien qué variedad de trigo se usaban para eso. Ahora pues usan el que compran en cualquier sitio. No, pues trigo, normal. Y luego, profundizando un poco más y preguntando en más sitios, te das cuenta que sí que había una variedad de trigo que le llamaban cañivano y que especialmente para el puchero de trigo era mejor. Pero estas mujeres que tienen ya 70 y tantos, 80 años, ya muchas ni siquiera recuerdan eso. Entonces, esa memoria cultural, biocultural, ¿no? Que se está perdiendo, pues es muy importante intentar conservarla y creemos que con el recetario pues se intenta, aunque bueno, si lo leemos pues vemos que tiene, en fin, que es mejorable, para que vamos a decir otra cosa. Pero bueno, está bastante bien y por lo menos es un intento muy respetuoso y muy sincero y muy noble el que se ha intentado hacer dentro de las carencias que pueda tener. Sí, está muy bien.